Ya, empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo ciclo de charlas de la página Historias de Quillón. Mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, sociólogo y gestor de la página, y hoy día estamos en la recta final de este ciclo de charlas, que fueron, en total son 22, hoy día es la charla número 17, y tenemos a Marcos Acevedo Encina, quien es fundador y director del Grupo Chilhue. Hoy vamos a hablar con Marcos con respecto al legado musical de Chiloé, mirándolo de una perspectiva más allá de la folclorización. Entonces, tenemos que Marcos Acevedo Encina, como decíamos, es fundador del grupo Chilhue, el cual significa lugar donde habitan los hombres y mujeres gaviotas en lengua huilliche, y nace el 25 de julio de 1980, día en que, según el calendario maya, no transcurre el tiempo y nace esto en el Departamento de Educación General Básica de la Universidad de Chile en Santiago. Es creado por Marcos, materializando un creciente y vigoroso sentir producto de la necesidad que tenía un grupo de personas de conocerse y de descubrir su historia, su verdad y recuperar la identidad fragmentada y perdida. Agrupación que en sus 40 años de existencia ha desarrollado una fructífera labor investigativa de interpretación y creación. En cuanto a la propuesta escénica y estética del grupo, no solo se plantea desde las raíces de la música y los bailes tradicionales de Chiloé, sino que también contempla elementos de la danza contemporánea, lo que le otorga un sello propio en el medio. Aparte del trabajo musical, Marco Antonio Encina realiza diversas labores, pero también ha escrito algunos textos alusivos a Amador Cárdenas y Héctor Leivas, entre otros, a quienes conoció en la década de los 80, y también nos va a conversar un poco con respecto a eso. El texto de Amador Cárdenas Paredes está disponible en internet, le dejamos el enlace en la publicación de este live, y también el de Maestro Luminoso de Huayquetrumao, de Héctor Leiva Díaz, que también fue escrito por don Marcos Acevedo Encina. Así que damos la bienvenida, gracias por aceptar la invitación, y también decir a la gente que Marcos va a exponer brevemente un poco con respecto al recorrido que ha realizado en estos 40 años, y para posteriormente empezar a conversar con él, ya sea con preguntas propias o con preguntas desde el público o comentarios. Así que dejamos el espacio a Marcos Acevedo Encina. Muchas gracias por aceptar la invitación. Francisco, muchas gracias a ti, muchas gracias por esta opción. La verdad es que es un honor estar acá en una reunión en donde vamos a conversar acerca de temas que nos competen y que son como de alta relevancia tanto para nosotros los que estamos en la ciudad como también para los locales allá en el amado archipiélago. Me encantó el nombre de la conversación de hoy día, legado musical de Chiloé, más allá de la folclorización. Y en ese contexto, más allá de conversar del grupo, me interesa mucho, me interesaría mucho, mejor dicho, contextualizar un poco acerca del elemento cultural chilote desde lo específico en relación a la música y a la danza. Hay que saber, entender y comprender que hay un par de líneas o par de temas que son convergentes en lo que es el principio de lo que es la presencia en Chiloé del ser humano. Eh, Parto por decir de que hay un elemento cultural chono y un elemento cultural huilliche, que después, en contextos aproximadamente del siglo XV, XVI, se conjuga con la llegada del pueblo o los españoles. Hay que considerar que la conjugación de estas dos líneas de sangre hacen lo que es hoy el pueblo chilote, la mezcla de lo chono, huilliche y español. Lo que llega, la gente que llega de España y que cruzan el canal de Chacao, son esencialmente muchos de ellos personas que vienen de un lugar que también tiene muchas similitudes culturales con el pueblo chilote. Galicia, las tierras gallegas del norte de España. Por esa razón también al cruzar, los españoles se encontraron con tierras muy parecidas a las que ellos habitaban, y también por esa razón también entonces, como decía,
le ponen como nombre al archipiélago o a esa parte de la isla Nueva Galicia. El elemento cultural que penetra fundamentalmente desde España, pensando en que lo que había en Chiloé era huilliche y chono, esencialmente músicas y danzas ceremoniales o rituales, no de carácter festivo, con instrumentos específicamente también eh, relacionados con la cultura mapuche o relacionados también con especificidades de vientos o percusiones para la realización de los diferentes y ricos rituales que tenía la cultura chona, la cultura huilliche chona. Los españoles traen consigo su cultura, una cultura específicamente desde lo que es Galicia, traen instrumentos que también son incorporados a la cultura del archipiélago y que después posteriormente en el tiempo fueron derivando a instrumentos que hoy día todos conocen como característicos en términos timbrísticos de lo que es la música chilota. Los acordeones, las percusiones, los bombos, las guitarras, los rabeles, yo una riqueza muy, muy extensa en relación a danzas, ya sea de connotación de pareja, o de cuadrilla, o de 4 personas, y también danzas colectivas como en hileras, como la trastrasera esencialmente. La riqueza musical que se da también en Chiloé a través de los hermosos pasacalles de las distintas fiestas religiosas. Hay muchos elementos que tienen que ver con... Marcos, disculpa que la gente me dice que se escucha un poquitito bajo. Si puede hablar un poquito más fuerte. Ya, entonces estaba planteando la presencia de los antiguos y también de los que llegaron, y esa riqueza que hasta el día de hoy perdura y que es una mezcla, un mestizaje tanto en lo cultural como en lo musical y en lo que tiene que ver la vida cultural de Chiloé, eh, fue lo que me cautivó en principio para poder sentar mi propuesta, mi trabajo musical a través de lo que después sería el grupo Chilhue. Eso es lo que quería plantear. O sea, me parece interesante poner en contexto de que, por ejemplo, la fusión que se produce con estas culturas tiene raigambre indígena y también raigambre celta o gallego, que es muy importante de considerar a la hora de conversar acerca de lo que traen los españoles para mezclar con los habitantes del archipiélago, que después configuran lo que es hoy día la rica cultura chilota. No solamente canto, danza, música, sino que también está todo el importante bagaje cultural expresado en sus mitos y sus leyendas, las comidas, las bebidas y una serie de elementos culturales de mucho valor para el pueblo de Chiloé en particular y para todos nosotros que queremos ese lugar como si fuera nuestro. Eso, Francisco. Ya. Marcos, tú, quizá nosotros habíamos conversado anteriormente virtualmente, pero tú, ¿por qué llegas a Chiloé específicamente? ¿Cuáles las razones principales que te llevan a llegar al archipiélago? ¿Y con qué objetivo llegas al archipiélago también? A ver, primero la formación del grupo Chilhue se produce en el año 1980, en la carrera de Educación General Básica, tal como contaste tú, en la Universidad de Chile. Estábamos egresando de la universidad el año 80 nosotros, cuando yo armo el grupo Chilhue. En esa universidad yo conozco a una profesora que se llama Florencia Barrientos, que es de Chilota, y que me hizo clases en la didáctica de la educación física, y ella fue, cuando yo armé el grupo, la que me motivó a intentar hacer un viaje a Chiloé para conocer más en profundidad lo que era la cultura chilota, porque de una u otra manera cuando nace el grupo, el Chilhue, nosotros estábamos realizando trabajos iniciales acerca de lo que después el Chilhue iba a hacer más adelante. Por esa razón, cuando nace el Chilhue, la primera propuesta que yo realizo al equipo, a los integrantes de la compañía, es de que viajemos a Chiloé para empaparnos, para conocer en forma directa lo que era y lo que es la cultura de Chiloé.
Por lo tanto, con la misma Florencia establecimos opciones de vinculación con varios personajes importantes, tanto cultores como también personas importantes de agrupaciones de profesores, de magisterio de varios lugares como de Ancud, de Castro, Chonchi, etc. Y esas vinculaciones nos permitieron ir incorporándonos a lo que es esta riqueza musical y dancística que nosotros hasta el día de hoy sustentamos como propuesta esencial en el grupo Chilhue. Y entre los gestores, que sea, y cultores, tú conociste a Amador Cárdenas en persona, compartiste con él, cómo, bueno, en el texto que escribiste igual se describe un poco, pero quisiera saber un poquito más cómo fue ese encuentro con Amador Cárdenas y con qué otros personajes, aparte de Héctor Leiva también, cómo fueron esos encuentros con estos cultores. Es que esencialmente ellos no son cultores, sino que son personas que trabajan en el escenario. Los cultores son las personas naturales que realizan sus actividades sin ninguna mediación de dinero ni nada y trabajan y tocan para la comunidad. Amador y Héctor trabajaban en grupos esencialmente de magisterios. Por lo tanto, eran personas que tenían cierto conocimiento con las artes escénicas, porque eso es distinto al cultor, ¿ya? Eso es súper importante marcar la diferencia. O sea, el trabajo escénico es distinto al cultor natural que funciona en su comunidad como un líder cultural y que realiza una gestión que tiene que ver con elementos culturales de convergencia, ¿ya? O sea, es la comunidad la que trabaja ahí, no hay mediación de dinero, ni de luces, ni de micrófonos, ni nada. Entonces, la tarea del primer viaje fue primero establecer una relación con Amador Cárdenas porque queríamos saber acerca de las danzas de Chiloé y poder incorporarlas a nuestro repertorio. Esa era la razón, ¿ya? Y el primer encuentro que sostuvimos con Amador fue en Achao en el año 80, en donde aprendimos danzas como el chocolate, la pericona de Achao, eh, la bala, una samba resfalosa chilota, cielitos, el ring con órdenes, varias danzas que constituyen hoy día nuestro repertorio esencial en lo que corresponde a danzas tradicionales de Chiloé. Ese fue el encuentro más relevante que tuvimos en ese primer viaje y evidentemente también establecimos contactos con otras personas que después, posteriormente, nos permitieron llegar a otros personajes como Héctor Leiva, que fue en el año 90 más o menos que conocí a Héctor Leiva en circunstancias de trabajo político y también social y cultural, junto con la organización promotora del desarrollo Chilote. Estuvimos en Quellón trabajando con Héctor más de 2 o 3 años, realizando además trabajos en territorios como Chatmo Central, Lago San Antonio, y no sé, en Chaihuao, en diversos lugares que estuvimos haciendo un trabajo de musical y dancístico con Héctor como guía. Esa era la relación. Y dentro de estos encuentros pudieron relacionarse igual con músicos o personas que hacían música desde el mundo indígena huilliche. Sí, claro, o sea, a ver, nosotros nos vinculamos con todo, con la mayoría de los cantores y cultores populares, específicamente de Calen, de Puchaurán, o sea, como por ejemplo Canahue, don Jerónimo Barría, una serie de cultores que son fundamentales hoy día para lo que es la música y el folclore de Chiloé. Y establecimos un vínculo bastante concreto y profundo con las comunidades huilliches de Compu en ese tiempo, con el líder principal en esa época, que era don José Santos Lincomán, que tuvimos un par de encuentros muy interesantes con él y además a través de él conocer su obra poética y también conocer posteriormente a los remeros de Compu y conocer también su música y conocer también su obra poética y también saber de cómo él había sufrido represión violenta de parte del Estado chileno en tiempos de dictadura. Por lo tanto, son personas relevantes para nosotros en la historia del grupo y en lo que esencialmente después el grupo propone desde su creación, porque después de que nosotros trabajamos lo que tiene que ver con
la propuesta de las danzas tradicionales de Chiloé. El Chilhué es un grupo que crea mucho, hace mucho trabajo de creación en base a lo que son las formas musicales de Chiloé en particular, y en el tiempo hemos ido madurando otras opciones a través de otras artes como la danza contemporánea, por ejemplo, y usando otros instrumentos también para enriquecer los sonidos de las músicas que nosotros queremos hacer. Eso. Y la situación de la música local en los tiempos que tú llegaste, ¿en qué situación se encontraba desde tu perspectiva, mirándolo desde ahora, quizás 40 años después? Yo creo que las fiestas religiosas, fundamentalmente las fiestas religiosas, eran los ejes y los centros neurálgicos de encuentro de la comunidad, que afortunadamente mantenían vigente hasta el día de hoy, lo mantienen, y que permiten el encuentro justamente y la socialización a través de la música y las danzas. Evidentemente las danzas antiguas de Chiloé, que ya no se practican, muchas de ellas son solamente patrimonio de los grupos como no sé, Senda Chilota, los grupos de los magisterios, algunos que todavía sobreviven, como el Magisterio de Castro. No sé si en Quellón habrá algún grupo, no lo tengo claro, pero son esencialmente a través del escenario hoy día. En los tiempos que nosotros fuimos, afortunadamente logramos estar en fiestas en donde el baile y la danza y la música era en forma natural, no mediada por micrófonos o iluminación, maquillaje o vestuario. Después, posteriormente, hasta los cultores, lamentablemente lo digo, comenzaron a subirse a los escenarios. Tiene su lado bueno, ¿no? Porque es un tema comercial, pero el cultor que suba al escenario deja de serlo. Y es muy importante decir eso. Deja de ser un cultor y pasa a transformarse en un artista sobre el escenario. Y esas son condiciones distintas a cuando él toca en su comunidad. Entonces, lo que nosotros detectamos esencialmente en las fiestas religiosas, y lo que me cautivó a mí en lo personal, fueron las músicas de los pasacalles, que después en el estudio profundo que empezamos a realizar posteriormente fuimos descubriendo que eran músicas medievales y que se mantienen con una vigencia extraordinaria en Chiloé en las fiestas religiosas, y que tienen que ver con una forma musical que se llama pasacaglia, y que son motivos musicales que se repiten constantemente. Por eso las músicas son, yo diría, las músicas de los pasacalles entran en lo que se llama el estado de ritualidad o de ceremonial, porque son mántricas. Al repetirse las melodías, tienen el contexto de ser mantras que permiten a la gente que está en estado de reflexión en las fiestas religiosas entrar en estos territorios de conectarse con lo divino. ¿Y usted, el primer disco de Chilhue, cuándo aparece? Y eso es parte de recopilación, es parte de creación. ¿Cómo ha sido la trayectoria quizás de los primeros años del grupo Chilhue? El primer disco del Chilhue lo grabamos el año 86, 1986, para un sello multinacional que se llamaba CBS. Y el disco está compuesto por material de danzas recogidas en Chiloé que fueron entregadas tanto por Amador, sí, por Amador esencialmente, y composiciones mías. 3 o 4 composiciones mías, y el resto, bueno, el sello nos obligó, comillas, a grabar 2 temas específicos, 3 canciones, porque eran comerciales. O sea, el gorro de lana, el lobo chilote y la huellincana. Yo no soy muy amigo de esta fórmula de trabajar estos temas que tienen una connotación comercial y que en realidad, bueno, el lobo chilote no, la huellincana por supuesto que no, pero el tener que hacerlo obligatoriamente me permitió a mí de una u otra manera hacer arreglos, y le hicimos arreglos bastante interesantes que fueron aprobados. El primer disco del Chilhue, el año 86, fue un disco que se vendió en forma tremendamente importante, que fue, yo creo, la primera marca de un grupo que realiza un trabajo con un timbre distinto a lo que esencialmente se escuchaba en ese tiempo con Chiloé, en Santiago por lo menos, con el conjunto Chamal. Tenemos el nombre de la charla que habla del legado musical de Chiloé más allá de la folclorización. Entonces quería preguntarte las diferencias entre folclore en sí y folclorización.
A ver, lo que ocurre dentro del contexto del folclore, o sea, son situaciones que tienen que ver con ser realizadas en contextos absolutamente naturales, no mediados o mediatizados. O sea, no hay ninguna intervención, se realizan porque son naturales. O sea, si se hace un medán, si se hace una minga, la gente no lo está haciendo por comercializar, sino que porque está estableciendo un vínculo con la comunidad que permite el reencuentro de la comunidad y que establece además un rasgo esencial en la vida del pueblo chilote que tiene que ver con la solidaridad. El elemento danza en las fiestas, cuando se realizaban en tiempos distintos a los nuestros, no había mediación tampoco. La gente bailaba en forma natural, cantaba en forma natural. Ese proceso de folclore es un proceso que es dinámico y que establece el vínculo entre las personas. Cuando eso se sube al escenario o se establece un estudio ya sea de trabajo sociológico, cultural, no sé, de orden inclusive educativo, deja de tenerlo. O sea, cuando tú estás enseñando una danza folclórica en contextos educativos, esa danza no es folclórica, sino que es una herramienta para educar, un puente para educar. Si tú estás realizando una danza que tú recogiste en terreno, como el chocolate o la pericona de Quellón, por ejemplo, específicamente, si la estás haciendo en el escenario ya no es folclórica, es un acto artístico. Entonces, ¿cuándo se produce la folclorización? Es cuando el pueblo recoge y asume el sentido de pertenencia de lo que hace. Y eso, esencialmente, es la riqueza que tiene la cultura de Chiloé. Cuando desafortunadamente en alguna medida empieza entran a entrar los medios de comunicación, muchos entraron al territorio de lo que significa dejar el espacio natural para la realización de estos actos para subirse al escenario, y eso ya deja de ser folclore. Insisto, eso es súper importante. Si uno realiza en una cena o en una cocina chilota un día de invierno, noche, invierno, y empiezan a jugar a las adivinanzas, eso se está produciendo un proceso dinámico de folclore. No, nadie está obligado a hacerlo, ni tampoco mediatizado por otras razones. Es un juego. Si se usa un refrán o se usa una adivinanza en contextos específicos que no están mediatizados por otros elementos, eso es dinámica del folclore, es un fenómeno folclórico, dura lo que necesita durar y eso no te hace a ti ser folclórico. Todo lo contrario, eres un ser humano que vive en una cultura que tiene la riqueza que se tiene y se hace uso de ella. Por ejemplo, yo hoy día veía un programa de televisión en donde se mostraba una ocasionalidad muy importante en Chile que se llama el reitimiento. Ese acto del reitimiento, cuando se hace en forma natural, con el yoco y todas sus especificidades, el pueblo está realizando un acto de conjunción y de convergencia, no mediado, insisto, por ninguna intervención. Ahora, si tú lo estás filmando y estás usando iluminación, un animador, y estás cobrando por eso, por ese trabajo, evidentemente que eso deja de ser naturalmente algo realizado. Adquiere otra dimensión, ¿ya? Aunque no deja de ser rico el probar, evidentemente, lo que es los ingredientes de un chanchito con el yoco, con todo lo que es la rosca, la sopaipilla, los chicharrones y todo lo que produce un reitimiento, ¿ya? Que es como hoy día decía uno de los integrantes, cuando se hacen morcillas también, ¿no? Esto de como de comer la sangre del animal es como un ritual que reinstala la presencia del hombre primitivo, ¿no? Y que hace que recuperes esencialmente sensaciones o asombros que en la ciudad o en el mundo urbano generalmente se pierden. Nosotros también, tú comentabas que también tuviste cercanía con Néstor Leiva, y nosotros en conversaciones con Néstor Leiva el otro día y anteriormente, entrevista personal que realicé, él me hablaba también, aparte del tema de la folclorización, me hablaba de cierta
cierta caricatura con la música de Chiloé. En cuanto mucha gente de Chiloé asumen personajes que son como creados fuera de Chiloé, pero que lo asumen como propios. Y esto se ve muchas veces en las mismas fiestas que se realizan en verano en todos lados en Chiloé. Y quería saber cómo tu opinión con respecto a eso. Es que esos son elementos que tienen que ver esto con lo que te planteaba. O sea, cuando se arma un grupo folclórico, que es un grupo que trabaja con artes escénicas, se produce una visión que depende de la profundidad que tenga el director o el grupo, que sea de valor profundo o no. No sé, me explico. Si la gente empezó a vestirse, los grupos folclóricos, que no es lo natural, sino que son grupos que funcionan a nivel artístico, que no tiene que ver con el folk, sino que con una necesidad de reunirse para tocar música, bailar, cantar, y a veces mediando también dineros de por medio, actuar por plata. Entonces, evidentemente que siempre que se entra en estos territorios de dinero, se corre el riesgo o corren el riesgo los grupos de realizar actividades que no corresponden a la realidad de la comunidad a la cual están representando. La caricatura de lo que se hizo de Chiloé, eso de una u otra manera también es responsabilidad no solo de los grupos que empezaron a hacer ese trabajo. Yo he visto hasta el día de hoy grupos en Chiloé hoy día que realizan esa caricatura. Por lo tanto, no es un tema que sea externo, sino que también desde el interior se produce porque, claro, empiezan a copiar lo que está de afuera, siendo que la riqueza natural que tiene el hombre en su comunidad no tiene por qué ser transmutada por otra. Insisto, o sea, eso ya no es responsabilidad de la gente de Chiloé, o sea, sino que es responsabilidad de los grupos que a veces realizan una gestión equivocada en relación a las artes y a su proyección escénica. A veces se incurre en errores tremendos, pero bueno, eso no significa que el pueblo chilote sea así. Se caricaturiza, pero eso todos sabemos que Chiloé no es así. Chiloé, las mujeres no son sumisas, por ejemplo. Que tengan que bailar con agachaditas o que el hombre use gorro de lana todo el rato. O sea, la lluvia influye mucho. Hay muchas cosas que son erráticas. El meterse los pantalones con las medias de lana, con bototos también. Bien, tienen que ver con funcionalidades. O sea, cuando uno trabaja en el campo, sacando trigo, por ejemplo, está la araña del trigo y por esa razón la gente se mete los pantalones en los calcetines. Entonces son funcionalidades que tienen que ver con la esencia del contexto específico y eso no significa de que el hombre se vista de esa manera. Entonces los grupos van degenerando la situación y bueno, yo afortunadamente me despegué de esa imagen estereotipada de usar gorro de lana, bototo y las mujeres con echarpe, cuando en realidad en Chiloé hace frío, lo que usan son chamales, son mantas. No usan echarpes, los charpes son calados y eso te produce frío, en fin. O usar pañuelo en la cabeza, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres usan el pelo en la cabeza, o sea, el pañuelo en la cabeza para hacer el aseo, y eso no significa para cuidarse el pelo. Y si andan descalzas por las playas, es para proteger los zapatos, no porque anden descalzas, siempre. Entonces, y la mujer cuando baila en Chiloé, así como en todas partes, es tan digna como cualquier otra mujer. Siempre alta y siempre con dignidad. Y nunca, nunca, nunca vi una mujer sometiéndose al hombre. Nunca vi eso. O sea, estoy hablándote de fiestas naturales, porque en el escenario generalmente la mujer como que es tratada como no corresponde, me parece. Tenemos un saludo de Darío Barriento, que dice Chilhue, lo más grande. Quería preguntarte con respecto a cómo se llama, cómo el grupo Chilhue ha logrado permanecer en el tiempo y tener como la constancia que ha tenido en estos 41 años actualmente. Mira, yo creo que lo particular de la permanencia de los grupos que tienen historia o trascendencia tiene que ver con
el sustento teórico. Esa fortaleza que uno tiene de introducirse en espacios culturales para fortalecer las propuestas con una connotación de peso político también, de vinculación con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo educacional. El Chilhue está vinculado a todas esas áreas, o sea, nosotros no podemos hacernos los lesos con respecto, por ejemplo, a la destrucción del bosque nativo. No nos podemos hacer los lesos, por ejemplo, en el tema del arrinconamiento que se produjo en algún momento y todo, hasta el día de hoy con respecto al pueblo huilliche en el sector central de Chiloé. No puedo dejar de asombrarme y de asustarme y aterrarme de ver cómo se ensucian las aguas de los mares, por ejemplo, y de cómo van desapareciendo los personajes mitológicos porque se destruyen sus hábitats. Entonces, ¿por qué el Chilhue se mantiene en el tiempo? Porque tiene sustento teórico y político. Y esos son elementos dinámicos. O sea, nosotros tenemos todos los días algo por qué luchar, o algo que denunciar, o algo que tenga que ver con nuestra permanencia, con lo que nosotros vivimos en lo cotidiano. O sea, nosotros no podemos estar ajenos a la movilización social que se produjo en octubre del año pasado porque somos parte de la comunidad. Y aunque seamos músicos, y aunque seamos bailarines, y aunque seamos una compañía que supuestamente nos nombran como grupo folclórico porque no lo somos, nosotros somos parte de la comunidad y nos hacemos parte de la lucha del pueblo. Y nos hacemos parte, y nos hicimos parte de la lucha del obispo Isern, por ejemplo, cuando defendió los bosques de Chiloé. Nos hicimos parte en la lucha que hizo Renato Cárdenas con respecto a cómo defender los mares interiores de las salmoneras, etcétera. Entonces son temas que nosotros no descartamos y eso nos permite, de una u otra manera, mantener vigencia como agrupación. Somos un grupo que no solo habla de Chiloé, sino que habla también de nuestras problemáticas, porque nosotros somos parte de esa situación. Son repercusiones. O sea, todo lo que le ocurre a Chiloé o lo que le ocurre al norte chileno, en Arica o en Iquique, repercute en todas las personas que son habitantes de este territorio. Y uno no puede estar ajeno a esa situación. Por eso el grupo va a tener 80 años, si es necesario. Y en base a esa relación con el ámbito político, social, ¿con qué ojos tú ves lo que se viene actualmente? Alejandro, un poco de la música, pero el tema de la constitución, tanto para los artistas como para las comunas o las regiones más aisladas de Santiago. Somos parte de esa lucha, o sea, estamos trabajando en mesas y asambleas constantemente. Fuimos parte importante de la movilización en octubre del año pasado, el año 2019, donde estuvimos tocando en múltiples plazas, calles, porque somos un grupo que no solamente toca y baila en los escenarios importantes, somos un grupo que es parte del pueblo y somos parte de las movilizaciones. Por lo tanto, si nosotros fuimos parte de esa movilización, evidentemente que vamos a ser parte de los cambios políticos y constitucionales que son correspondientes a la defensa, no solo territorial, sino que también del artista no solamente bailarín, músico, cantante de un área específica, sino que también la artesanía, el circo, el teatro, la literatura, la poesía, en fin. Yo creo que esos elementos que son justamente los que permiten el sostener una cultura tienen que tener mucha participación en lo que viene, en lo que son las convenciones constitucionales. Y volviendo al tema de la música, tú en estos 40 años has visto cambios grandes en cuanto al contenido o la elaboración de la música desde Chiloé. Mira, partiendo por el Bordemar, que somos muy amigos, que creo que es un grupo que de una u otra manera rompe estructuras y abre las posibilidades de hacer otro tipo de trabajo. Nunca dejo de respetar también, obviamente, el trabajo de los grupos folclóricos de los magisterios de los diferentes lugares de Chiloé, como Ancud, Castro, Chonchi, Quellón, porque evidentemente esos profesores de una u otra manera hicieron un trabajo y hasta el día de hoy siguen haciendo un trabajo de mucha importancia en el sostenimiento de lo que es la música independiente de que sea en el escenario, ¿ya? Que igualmente cuando uno ve a un grupo de personas sobre el escenario, los elementos de crítica son distintos cuando uno está en una fiesta natural. Y eso
uno tiene que estar preparado que si te subes al escenario te puedan decir si está bien o está mal, ¿ya? Y eso depende de la calidad del trabajo o del sostenimiento de los trabajos, de los ensayos en el grupo. Me parece que han aparecido muchos jóvenes y muchas mujeres este último tiempo que están realizando un trabajo que, que- que es como la reinstalación de lo que sería la nueva música chilota, ¿no? Están creando mucho y eso sostiene y dinamiza un poco la opción de poder escuchar nuevos sonidos, nuevos timbres y nuevos colores con respecto a la música. Evidentemente que siempre sosteniendo lo que es lo identitario de Chiloé. Hay múltiples, no sé, me acuerdo de uno de los hijos de Amador Cárdenas que tiene un grupo, me acuerdo de una chica que canta muy en el grupo Senda Chilota, que es nieta de don Jerónimo Barría, etcétera. Son personas que de una u otra manera sostienen y permiten una renovación o mm, una, un enriquecimiento, quizás, espero que sea así, de lo que es la música de Chiloé. Y que es desde allá, no desde afuera, ¿ya? Porque nosotros solamente somos agentes que estamos trabajando usando las formas musicales de Chiloé y sus danzas que fueron recogidas en terreno para poder plantear las necesidades no solo específicas de Chiloé, sino que las necesidades de todo el pueblo chileno y también pueblo latinoamericano. Estamos hablando de cosas, de palabras mayores, ¿ya? Y eso somos un grupo que evidentemente saludamos, y yo particularmente saludo la presencia de nuevos componentes culturales, tanto en el canto, la danza, como en otros elementos. La cocina, por ejemplo. La cocina gourmet que ha mejorado y que está teniendo una presencia mucho más fuerte en este tiempo, por ejemplo. Como comentamos en la presentación, tú te has dedicado también a la investigación, bueno, el grupo en general también se ha dedicado como a la investigación y a la recopilación. Con respecto al tema, a esos dos temas, ¿tú crees que aún falta mucho por hacer en estos temas o hay que dirigirse hacia la creación solamente? Desde Chile, Siempre es, digo yo. siempre es importante hacer viajes al pasado, pero no quedarse en él. Porque el pasado te otorga elementos sustantivos para sostener el presente. Entonces, yo evidentemente que me parece importante seguir investigando y seguir recogiendo materiales que sustenten lo que hoy día nosotros presentamos en los escenarios. Estoy hablando particularmente de Chilhue, porque nosotros hacemos además propuestas también de Tierra del Fuego, con lo que fue la destrucción de un grupo humano importante como la cultura Selknam, un trabajo que se llama Cae la noche en Tierra del Fuego, y que sostenemos todavía hasta el día de hoy y evidentemente con mucho mayor fuerza cuando hoy día se reinstala el tema de la presencia Selknam y de la presencia de varios pueblos que hoy día están luchando por tener presencia en diferentes espacios, hasta en lo que se llama, bueno, en la convención constituyente van a tener que estar presentes las voces de los pueblos indígenas. Y en ese sentido me parece relevante que estén presentes. Por lo tanto, yo creo que se hace necesario seguir trabajando en temas de investigación porque siempre se encuentran en esos territorios de viajes al pasado, se encuentran, no sé, pues los elementos que después pueden ser parte de un trabajo creativo, ¿ya? Por ejemplo, yo compuse un tema que se llama Madre Agua, la Pincoya, y que plantea la defensa de los fondos marinos, por decir, ¿ya? Eso constituye, digamos, una presencialización distinta a esa mujer que baila en las playas desnuda y que de repente la gente no sabe lo profundo del sentido de ese personaje en la cultura propiamente tal de Chiloé. O la presencia del Caleuche como un barco que no solamente tiene presencia local en Chiloé, el Caleuche navega en todos los mares del mundo. Un barco que permite sostener, y esto no sé, esto es un tema interpretativo mío, frente al tema de los desaparecidos en Chiloé. La gente de Chiloé dice, si está en el Caleuche, está bien. Entonces, tienes un elemento que te permite, por lo menos, no estar a la deriva
con respecto a tus familiares en contextos de dictadura que fueron desaparecidos. Que hasta el día de hoy acá en Santiago siguen luchando. Sin embargo, en la cultura chilota, yo escuché una vez a una mujer, mientras mi marido está en el Caleuche, porque sé que está en el Caleuche, yo me siento bien. Y eso para mí fue un golpe fuerte de aprendizaje, porque eso significa la reinstalación de una mitología que es activa, proactiva, que no es solo memoria del pasado. La presencia del trauco en los bosques, que significa protección de los bosques, ¿ya? Que son importantes, o de la sexualidad reprimida, que a veces es mejor interpretarlo como aquello, entendiendo que entra la religión católica a la isla y que entra con elementos sobre la sexualidad que son bastante represivos. Obviamente que este personaje se constituye en ese como una opción que tiene que ver con ese tema, pero yo lo veo más que nada como un protector de los bosques y también de lo que significa en términos de lectura simbólica del personaje la sexualidad reprimida, instalada por la iglesia. Con respecto a, tú has hablado un poco con respecto a la mujer, el papel de la mujer en la música de Chiloé ha tenido importancia, ha sido invisibilizado, tiene un rol la mujer dentro de la música en Chiloé. A ver, yo creo, no sé, conocí a Rosario Weicha, por ejemplo, mujeres cantoras naturales de comunidades, rezadoras, por ejemplo, cantoras de rezos en las iglesias, que cantan naturalmente, que sin ninguna mediación, como te decía. Pero yo creo que el tema de la invisibilización de la mujer es un tema que se está restaurando hoy día. Y que las mujeres, en realidad, ellas son las que están luchando por reinstalar lo valioso del poder de lo femenino. Porque están las maestras de paz en Chiloé, que son las que establecen, que son de la cultura huilliche, que son las que establecen el vínculo con los personajes míticos del mar o con el entorno para que sean cantando, por ejemplo, las romancias terrenales o las romancias de marina, y que son como las machis que restituyen, obviamente, la vinculación del hombre con respeto en relación al mar y a los animales que nos circundan. Entonces, yo creo que lo femenino se está reinstalando no solamente desde lo musical o dancístico, sino que desde todo punto de vista. Yo conozco a la Sonia Catepillán, por ejemplo, de Castro, que está luchando por tener un escaño junto a otro compañero huilliche, en fin, y son mujeres que son luchadoras y que son mujeres que, como las madres nuestras, justamente tienen hoy día la opción de restituir, insisto, la presencia luminosa y tremendamente fantástica que tiene lo femenino en todo contexto, en todo contexto. Recuerda que en el medioevo las mujeres fueron perseguidas por la iglesia por ser sabias. Y con respecto a la situación actual del grupo Chilhue, ¿en qué está Chilhue actualmente? ¿Qué se viene? ¿Hace cuánto que no están por Chiloé también? Nosotros fuimos a Chiloé el 2018, estuvimos ahí tocando en una fiesta costumbrista en Ancud y estuvimos en Calbuco también, de donde tú eres, o tu mamá, no sé. Entonces, siempre hemos estado viajando estos últimos años ya más que nada como a dar conciertos, ya no tanto como a trabajar en terreno. Y por otro lado, mis visitas también personales han sido para visitar a mis amigos, a los amigos que yo hice durante tanto tiempo en Chiloé. Entonces, eso como primera cosa. Después, el 2019, estuvimos trabajando en montaje de una obra vinculada con la vida de Víctor Jara, tanto en música como danza, tomando en cuenta su música. Y después vino la pandemia, pues. Octubre, la movilización de octubre, la pandemia que nos tiene encerrados, pero seguimos ensayando, ¿ya? Nosotros ensayamos 3 veces a la semana por línea, con audios, en fin. De una u otra manera el grupo permanece vivo y sigue trabajando. Estamos en estos momentos trabajando un disco nuevo, una idea. Sería el disco 16º del Chilhue, pero con creaciones nuevas. Yo estuve todo el 2020 encerrado haciendo clases, porque yo soy profesor en la Universidad Católica Silva Enríquez y en la Universidad Central. Soy magíster en educación, por lo tanto,
Estuve encerrado haciendo clases a estudiantes de educación básica y estudiantes de educación parvularia y diferencial. Y en este encierro yo me propuse componer nuevos temas y nuevas canciones. Yo soy el compositor eje central de lo que es la línea musical del grupo Chilhue. No sé si tú has escuchado nuestras obras, pero la mayoría de los temas los compongo yo. Yo soy el compositor y el autor. Y el nuevo disco que sacó el Chilhue fue este, que está acá, que se llama 2020 igual 40 años de resistencia, que es un disco que celebra los 40 años del grupo Chilhue y que lo lanzamos el año pasado, el 28 de diciembre, con la preciosa presencia de Pancho Sasso de Congreso, que él fue el que lo presentó. Entonces, como tú puedes ver, activos totalmente, haciendo cosas. Hoy día justamente tuvimos una reunión a las 5 de la tarde que duró hasta las 6:30. Por lo tanto, el grupo se mantiene vigente y esperamos de verdad volver a Chiloé para mostrarles las cosas que hemos hecho. Por último, para no quitarte más tiempo también, ¿cómo se llama? ¿Tú nos podrías como resumir un poco cómo tú ves el legado de la música de Chiloé actualmente y cómo lo ves para futuro también? ¿Cómo ves los avances? Quizás no sé si avances, pero ¿cómo ves, visualizas el futuro de esta música chiloense? Mira, yo creo que cuando la gente se libera de estas cargas, de las cargas que tienen que ver con el pasado, de tener que responder a un sentido de pertenencia que a veces te lastra, eh, la gente se libere de eso y que evidentemente sostenga el sentido de pertenencia, obviamente, pero más libre, van a ir surgiendo nuevas músicas como surgen en todas partes nomás, pues si no es un tema específico. O sea, yo creo que lo que pasa en Chiloé hoy día, en esta globalización que se produce hace 20, 30, 40 años, que se viene produciendo, evidentemente que Chiloé también tiene que asumir de que tiene que recoger nuevos materiales para postular las nuevas demandas musicales. Yo creo musicales porque ya las danzas que se practicaban hasta los años 50, 30 o 40 del siglo pasado, son danzas que son practicadas solamente por los grupos que trabajan en el escenario. Yo no sé si seremos capaces de crear nuevas danzas, ojalá, que permitan de nuevo recuperar el sentido colectivo del baile, el sentido colectivo de la danza, que además también tiene mucho poder político, insisto. No hay nada más poderoso que la comunidad unida frente al poder. Y eso es lo que hay que recuperar. Y ese sentido comunitario en Chiloé se sostiene. Yo creo que se sostiene en forma natural. No creo que haya que tengan que haber políticas culturales o situaciones dictaminadas por personas que a veces ni siquiera conocen la isla o el archipiélago, perdón, para poder eh, mantener o sostener la cultura. O sea, la gente de Chiloé, los chicos nuevos van a tener que realizar nuevas gestiones de creación de acuerdo a lo que ocurre hoy día. Y eso, porque el folclore como ciencia es dinámico, no es una cosa de pasado, es una cosa que va cambiando y va siendo procesada día a día. ¿Ya? Lo que ocurre hoy día ya pasó mañana. ¿Se entiende? Entonces, los que sostenemos estos trabajos en el escenario, esencialmente tenemos como compromiso fundamental el sostener la memoria nomás. Sostener la memoria y el respeto por aquellos tiempos en donde todos compartíamos sin ninguna mediación, sin ninguna necesidad económica. El cantor popular va a tener que recuperar su espacio, como los cantores populares que habían en Chiloé, que eran cultores populares que se dedicaban a sostener los cantos y las danzas de su comunidad. Tenemos un comentario de Marta Edía Ortega Garrido, quien dice: gran trabajo que realiza Chiloé, siempre mirando con consecuencia y respeto a nuestra memoria y ancestros. Relecturas y creaciones muy potentes. Qué bueno. ¿Alguna consulta de alguna de las personas que nos está viendo? ¿No tienes nada? El micrófono está apagado. No consultas, no hay consultas. Hay solamente como compañero, el maestro Marcos se escucha muy bajito. Eso es Darío Barriento.
y estuvimos en Chiloé la última vez en el verano del 2019. Tu Dice micrófono. Marta Ortega, ¿Cuándo? en verano del 2019. Ah, claro. Eso, a eso me refería. Estuvimos en Ancud y en Calbuco, en el Curanto gigante, que me carga ese, no encuentro. No sé si quisieras agregar algo más. La charla va a quedar grabada, va a quedar disponible para el público. Mira, lo fundamental que yo quisiera plantear, así como para ir cerrando, es dejar las puertas abiertas para cualquier persona que quisiera conectarse con nosotros. Nosotros tenemos redes en Facebook, tenemos la mayoría de nuestra discografía en Spotify y también en Portal Disc. En fin, estamos dispuestos, evidentemente, a conversar, siempre a dialogar, y si es necesario establecer vínculos con... Por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos trabajando en asociatividad con la librería El Gran Pez de Ancud. Entonces, ya eso es somos cómplices, pues estamos estableciendo una relación de complicidad que tiene que ver con el respeto, y por supuesto nosotros difundimos la librería, y, y el maestro que es dueño de la librería nos envía un libro mensualmente para poder enriquecer nuestra biblioteca. Entonces, esos, por ejemplo, ese tipo de vínculos son interesantes. Si hay alguna persona, maestro, grupo, que quiera profundizar o conversar con Chiloé, yo particularmente estoy absolutamente dispuesto a intercambiar y dialogar acerca de lo que hacemos o de lo que tiene que ver con el trabajo en el escenario, que no tiene nada que ver con el folclore en forma natural, que funciona en forma natural. ¿Mm? Mañana cuando publiquemos el video en la página, cuando lo subamos a YouTube, lo vamos a publicar en la página y vamos a dejar los contactos de redes sociales del grupo Chiloé. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Francisco. Consultas no hay, solamente había estado en los comentarios. Pero como te digo, la charla va a quedar grabada, va a quedar disponible. Boris Alberto dice: tengo un amigo en Ancud, integrante de Negra Ilusión, que tiene una gran labor social. Qué bueno, eso significa de que dar los espacios evidentemente para otra, porque en definitiva en el contexto de lo artístico, bueno, somos músicos y todos somos colegas y somos compañeros de labor. Ahora, que tengamos distinciones a nivel político, social, eso ya es otra cosa, pero bien, me parece estupendo. Yo quiero agradecerte en profundidad esta opción de poder conversar acerca de lo que estuvimos conversando, y también, evidentemente, saludar a todos mis maestros, eh, los maestros vivos y los maestros que están en el Caleuche hoy día, y que evidentemente voy a respetar y siempre voy a mantener en mi memoria como personas relevantes en mi formación, tanto cultural como artística. Eh, ya nombramos algunos, varios. Está también la chica de Bordemar, la chelista, la Sole Guarda, en fin, gente que nos quiere mucho y que siempre estamos en contacto. Renato Cárdenas también, por supuesto. Eh, los compañeros que hacen un programa todos los días miércoles en Castro, que no recuerdo el nombre del programa en estos momentos, pero hay mucho vínculo con Chiloé constantemente. Así es que nosotros no somos explotadores de la cultura de Chiloé, todo lo contrario, nos sentimos parte de la cultura de Chiloé, así como nos sentimos parte de la cultura andina también. Nosotros Ahí no vamos a somos darle los contactos a Boris entonces, y como digo, mañana vamos a publicar igual como sus redes sociales, si quieren como generar lazos, vamos a estar como publicitando eso. de todo. Muchas gracias, pues. Yo por mi parte agradecer igual tu participación y tu buena disposición, Marco, así como esos escritos que nos compartiste hace un tiempo de Héctor Leiva y Amador Cárdenas. Así que eso, agradecer tu tiempo y muchas gracias. Un abrazo Que estés y bien, felicitaciones, Francisco. Que te vaya bien. igualmente que estés bien.